Gobierno Municipal de Alcorcón ha convocado una rueda de prensa para exponer el cambio de tendencia en las cuentas locales. El alcalde David Pérez resalta la importancia del cambio cualitativo al encontrarse las cuentas en superávit. Estas fueron sus palabras. Bueno, pues comenzamos la rueda de prensa. La estamos empezando un poco antes de tiempo. No sé si habrá algún medio que fuera a venir más tarde o no. Ponía 11, pues vamos adelante. Bueno, pues aunque ahora contestaremos a todo lo que nos queréis preguntar, sí queríamos de entrada explicar el cambio de tendencia que se ha producido en las cuentas municipales, que es un cambio de tendencia muy relevante, primero por la dificultad que ha entrañado y segundo porque implica no solo un cambio cuantitativo que ahora analizaremos, sino sobre todo cualitativo. Es decir, por primera vez en muchos años se consigue un superávit y no un déficit. ¿Eso qué significa? Eso significa no que se haya resuelto el problema del Ayuntamiento de Alcorcón, como algunos interpretan, demostrando por qué tenemos una deuda de 612 millones, porque claro, si no son capaces de entender ni siquiera lo que significa que este ejercicio se ha cerrado con ese superávit de 7,3 millones de euros, pues entonces es lógico que, claro, si son esos los que han estado gestionando nuestras cuentas, así están las cuentas del Ayuntamiento de Alcorcón. ¿Qué significa esto? Significa que este año, y tras 8 meses de gobierno municipal del Partido Popular y una serie de medidas que hemos adoptado, por primera vez ya no se ha gastado más de lo que se ingresaba, ya no se ha incurrido en el déficit que, por ejemplo, el año anterior, el ejercicio anterior, por tomar la inmediata referencia, eran prácticamente 10 millones de euros de déficit, y este año son 7,3 millones de superávit. ¿Significa eso que es que la situación del ayuntamiento ya está resuelta? En absoluto. Significa que este año, por primera vez en muchos años, ha dejado de empeorarse y de agravarse esa situación, ha dejado de aumentarse la deuda, ha dejado de descontrolarse el gasto y ha empezado a equilibrarse los ingresos con los gastos, han empezado a sanearse las cuentas, a enderezarse la gestión. Es decir, hay un cambio de tendencia, que este año significa 7,3 millones de euros de deuda, que en las circunstancias en las que estamos puedo decir que es una hazaña, a mi modo de ver, por la que hay que felicitar al equipo económico, que está aquí nuestro director general, porque verdaderamente, y a todas las áreas, porque para que esto sea posible, todas las áreas han tenido que apretarse el cinturón, empezando por la alcaldía. No me importa decir que las partidas de alcaldía han sido absolutamente reducidas, aproximadamente en un 70%. Aquellas partidas con las que el anterior equipo, por ejemplo, hacía propaganda constantemente, aquí han sido reducidas a un 70%. Y tras un reciente recorte, hemos pasado al 80% ya de recorte de eso, porque se necesitaba dinero para otras cosas y yo he preferido priorizar. Es decir, ha habido un esfuerzo en el ahorro, ha habido un esfuerzo en la contención, ha habido un rigor en la gestión, y un rigor presupuestario. Y fruto de eso, este año, por primera vez, se cambia la tendencia. Se cambia la tendencia y se pasa del déficit al superávit. Pero el problema sigue estando ahí. Es decir, los 600 y pico millones de euros siguen estando ahí. Con estos 7,3, ese ahorro, ese superávit de 7,3 va a pagar la deuda socialista. Es decir, que no se crea la gente que es que ya sobran 7 millones. No. Va a pagar la deuda socialista. Pero por lo menos este año no lo hemos aumentado. Por primera vez, como digo, en muchos años, y por primera vez, por cierto, cumpliendo la ley de estabilidad presupuestaria. Este es el tema que os queríamos traer. En la nota tenéis más datos, pero no quiero dejar de dar la palabra a José Gabriel, al que, por cierto, anuncio que es el nuevo portavoz del Grupo Municipal, que será efectiva esa portavocía en el momento que corresponda, pero que quería darle la palabra para que pusiera un ejemplo que para nosotros es muy explicativo de qué significa este superávit. Tienes la palabra, José Gabriel. Gracias, alcalde. Bien, cuando vamos por la calle, la verdad es que los vecinos nos felicitan porque tal vez la palabra superávit para ellos sea el que se ha saneado las arcas del ayuntamiento. Y no es así. Se ha hecho una buena gestión, como bien ha dicho el alcalde, pero yo creo que habría que poner el ejemplo de cualquier familia de Alcorcón, que tanto la mujer como el marido tienen ingresos por nómina, que además con el dinero que recaudan durante todo el año ellos tienen que pagar pues la luz, el agua, el teléfono, los colegios, bueno, ese es el gasto que tienen durante todo el año, pero además tienen que pagar
la hipoteca de la casa, que para un ayuntamiento pues sería como la deuda del capital principal, pero además tienen un préstamo de su coche, que eso para un ayuntamiento sería como la deuda financiera, pero además tienen que devolver a un familiar pues el dinero que les prestó para que fueran de vacaciones los últimos 4 años. Bueno, pues esto para un ayuntamiento sería poco más o menos que los acreedores que están pendientes. O sea, sí se ha hecho una buena gestión, sí ha habido un superávit, pero eso no quiere decir que la deuda siga existiendo. Se irá minorando esa deuda año tras año, como cualquier familia de Alcorcón, pero lo cierto es que el recorte que se ha hecho presupuestario por parte de las áreas, por parte del gasto corriente, que es fundamental, el recorte en gasto corriente, y las nuevas actuaciones que va a hacer este equipo de gobierno, entendemos que a medio y largo plazo esa deuda que nos dejó el Partido Socialista quedará subsanada y evidentemente quitará esa carga, como todo el que paga al final su casa, su coche y sus préstamos, quedará aliviado el pueblo de Alcorcón de esa merma que hizo el Partido Socialista, dejando a cada familia una deuda aproximada a unos 3.600 euros. Muchas gracias, José Gabriel. Yo creo que el ejemplo es bastante explicativo de lo que significa esta forma de gestionar. Alguna vez el Partido Socialista, que tiene mucho miedo de que se investiguen las cosas, y no me extraña, nos dice: dejen ustedes de hablar del pasado y empiecen a gobernar. Gobernar es esto. Gobernar es lo que llevamos haciendo desde hace 8 meses, por ejemplo, para poner orden en unas cuentas que parecían gestionadas por el ejército de Pancho Villa, ¿no? Y ahora por primera vez hay economistas gestionando esto con seriedad, con rigor, con disciplina presupuestaria, con transparencia y verdaderamente con un esfuerzo de austeridad del que tengo que felicitar a todas las áreas, porque verdaderamente se está haciendo más que nunca con menos que nunca. Y eso yo creo que es el resumen de lo que está haciendo este gobierno municipal. A pesar de tantas losas que nos han dejado encima, a pesar de tantos palitos en la rueda que nos ponen precisamente quienes han arruinado esta ciudad, nosotros estamos demostrando lo que es gestionar, lo que es gobernar para la gente, lo que es escuchar, lo que es respetar el dinero público. Aquí no gastaremos 6.000 euros en comprar corbatas de seda. Aquí dedicaremos el dinero a los mayores, a las familias, a los colegios. Las corbatas de seda no sé dónde estarán, pero desde luego los vecinos de Alcorcón no las han disfrutado, y como eso muchas otras cosas. Entonces, sobre este tema y sobre cualquier otro, pues podemos responder ahora a las preguntas que queráis. Muchísimas gracias. Sobre este tema, por ejemplo, ¿hay alguna duda o alguna cosa? Porque está aquí el director, que es el que técnicamente puede dar más detalles. ¿Tenéis alguna duda o la nota os parece suficientemente clara? Yo tengo una cuestión relacionada con este tema, a ver. pero no estoy totalmente con esto. Sí. Es el tema de los proveedores. Sí. La ley aprobada por el Gobierno de la Nación. Sí. Creo que hay licencias familiares de muestras para presentar las facturas pendientes. ¿El Ayuntamiento de Alcorcón las ha presentado ya? El Ayuntamiento de Alcorcón, pues se da la circunstancia de que es de los que más avanzado tenían el trabajo. Es decir, que como nosotros, fijaos que hemos tardado muchos meses en conseguir poner orden en esa lista que hemos publicado. Se nos demandaba transparencia. Cuando ofrecemos transparencia se enfada el PSOE. Bueno, pues ahí está la lista publicada, que decían que era mentira. El señor Cascallán y la señora Tania Andrés decía que era mentira que existiera esa deuda. Hemos publicado el listado, han pedido perdón, han dado alguna explicación de por qué decían que era mentira. Si tienen ahí, para vergüenza suya, todos los abusos, todos los derroches y todos los excesos que cometieron durante un mandato que es una auténtica vergüenza en qué se gastaban el dinero de los socialistas, ahí está publicado, a la vista de todo el mundo. Claro, eso les molesta. Cuando ellos tenían aquí el control de la información y nadie sabía qué pasaba, pues ellos estaban muy seguros y muy tranquilos. Ahora se han abierto las puertas, se han abierto las ventanas y está corriendo el aire y está viendo luz y taquígrafos. Y a algunos, ya sabemos a quiénes les molesta mucho la luz. A los que han vampirizado la economía y las cuentas de este ayuntamiento les molesta también mucho la luz, como a los vampiros. Porque le han sacado la sangre a este pueblo durante 8 años. Y ahora, cuando se pone de manifiesto, les molesta muchísimo que se vea. Pues van a tener que aguantarse, porque los ciudadanos tienen derecho y demandan información y transparencia. Y este ayuntamiento va a aportar información y transparencia, les guste o no les guste. Entonces, retomando lo que tú preguntabas, como nosotros ya habíamos adelantado eso, porque claro, cuando a nosotros nos dice la intervención que debemos 120 millones de euros de deuda,
y el PSOE dice que no, pues tenemos que ir a las fuentes. Y cuando juntamos todo eso, salen 120 millones. Entonces, ¿quién mentía? ¿El interventor o la señora de Andrés y el señor Cascallana? ¿Quién mentía? Ahora es cuando tenemos que verlo. ¿Quién mentía? Porque está ahí puesto, está publicado. Por tanto, quienes mentían, ahí siguen en sus puestos. ¿Seguirán haciendo lo mismo que hacían cuando estaban aquí, desde sus nuevos puestos? ¿Seguirán haciendo lo mismo? Algunos no, porque no pueden, porque ya no tienen... Nadie quiere que gestionen ni un euro suyo. O sea, pero algunos otros tienen por ahí puestos institucionales en sitios, sin rectificar, sin pedir perdón, sin dar ninguna explicación, sin reconocer que mintieron. ¿Cómo pueden estar esas personas representando a los ciudadanos en ningún sitio? Esa es la reflexión. Entonces, teníamos muy avanzado este trabajo, con lo cual nosotros estamos en condiciones de remitirlo. No se ha remitido, pero se está en estos momentos ultimando, porque lo que sí que pide el Ministerio es una adaptación. Es decir, no se trata de una mera remisión de un listado, sino que hay que hacer una serie de adaptaciones, que es las que estamos haciendo. Pero llevamos tanto avanzado que verdaderamente pues se enviará en los próximos días, y yo aún diría que seremos uno de los primeros ayuntamientos en enviarlo, porque, insisto, es un trabajo arduo que nosotros llevamos 8 meses haciendo. O sea, aquí esto no sale de un día para otro. Hemos tardado 8 meses en desentrañar todos los pufos que había dejado el Partido Socialista. 8 meses, y ahora que ya los tenemos, pues los remitiremos, claro. No sé si, Javier, he dicho alguna cosa que puedas... Únicamente añadir que, además de la deuda comercial que tenemos con proveedores, el ayuntamiento se incluirá adicionalmente la deuda comercial que tenemos, tanto Esmasa, que es una empresa municipal de mercado, o sea, perdón, no es de mercado, y por eso tenemos que incluir esa relación de proveedores, así como de los organismos autónomos administrativos, el PDM y la UPA, que fueron disueltos e integrados a partir de 1 de enero, que también esa deuda comercial va a estar incluida en esa relación que se va a remitir, y del IMEP. Pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué? Bien. Sí. Si nos pudiera explicar en qué estado se encuentra, por qué está manifestando y cuál es el Bien, sí, le voy a dar la palabra a Pilar, aunque luego a lo mejor complemento yo lo que ella comentó. Sí, hola, buenos días. Pues sí, la situación que nos encontramos es que la coordinadora de discapacitados CODIAL es la única que está puesta al día en cuanto al pago de estas asociaciones. Quiero recordar que cuando cogemos cargo de este gobierno, la deuda con las asociaciones de discapacitados ascendía a 1.200.000 euros. Y CODIAL era la única que estaba casi puesta al día, o sea, únicamente se le debe el año 2011, y curiosamente es la única que está emprendiendo acciones contra este ayuntamiento. Ellos han decidido cerrar CODIAL, dejando a las personas con discapacidad sin las actividades que se estaban desarrollando, pero este ayuntamiento y esta concejalía no se ha quedado quieta, y entonces inmediatamente se ha puesto en marcha. En los próximos días se va a contratar a una empresa para que las mismas actividades que estaba desarrollando CODIAL se van a desarrollar exactamente igual, y no solamente esas, sino muchos más.